buenas tardes. Muy agradecida por la invitación a los organizadores de este evento, especialmente a Inés González y por supuesto al doctor Alex Covarrubias por darme la oportunidad de poder comentar este libro. Y la pregunta natural que uno se hace al leerlo es, ¿por qué es importante el tema de la inspección laboral? Y bueno, hay varias razones para ellos. La primera es que es un tema poco explorado, más bien desconocido, marginado, incluso diría yo, porque si revisa uno los cursos laborales o los programas educativos, es muy común escuchar hablar sobre el salario, la jornada, las condiciones de trabajo, incluso sobre la libertad sindical o la contratación colectiva, los procedimientos, pero sobre la inspección laboral no se habla, o si se habla de una manera muy marginal. Un segundo aspecto que me gustaría también destacar de por qué es importante este tema, pues es el tema presupuestal. Hay muy poco presupuesto para esta institución. Prueba de ello es que en la Ciudad de México hay menos de 10 inspectores federales. Y estamos hablando de la capital de la República. Y si echamos una ojeada al presupuesto de egresos de 2021, pues veremos que también es bastante reducido en lo que hace a los apartados de la unidad de trabajo digno o de la Dirección General del Trabajo. Y un tercer aspecto sería cómo el anterior gobierno omitió hacer inspecciones sobre el tema de la subcontratación, a pesar de que en noviembre del 2012 hubo una reforma a la Ley Federal de Trabajo donde justamente se modificaron los artículos 15A, 15B, 15C y 15D sobre el tema de la subcontratación y se abdicó de hacer ninguna inspección sobre el tema, a pesar de que era uno de los ejes fundamentales de la reforma. Además, este papel central que tiene la inspección se ve avalada porque es una institución que lejos de corregir, su función principal es prevenir. Nos dice, nos enseña cómo hacer las cosas, tanto a la parte trabajadora como a la parte empleadora. Además, una característica es que la inspección laboral lleva la justicia al centro de trabajo, a diferencia de los tribunales laborales, donde los actores tienen que acudir a los juzgados o a los tribunales con un costo de tiempo, de dinero, que son hasta ahora pues bastante lentos, e incluso está demostrado en el mundo que los juicios, pues la reparación es muy acotada. También habría que destacar que tiene la posibilidad la inspección de, a través de las tecnologías de la información, ampliar este sistema de inspección, porque ahora con esto de los programas que tiene la Secretaría del Trabajo, como la autocorrección o autoverificación de la parte empresarial, pues a través de las tecnologías puede subir evidencia a la parte empresarial, ya sea de fotografías, ya sea de videos, que permitan cumplir con requisitos mínimos y que siempre están presentes en las inspecciones, como es la señalización, por ejemplo, de las salidas de emergencia, como lo es lo de los extintores, como lo es el tema de los barandales para las escaleras o cuestiones de ese tipo, que es una exigencia y que pues, entonces permitiría hacer inspecciones a un menor costo y con una amplitud pues, tremenda. Ahora, el trabajo que realiza Alex Covarrubias, el doctor Alex Covarrubias, es muy importante porque visibiliza a la inspección, ese papel central y que se ha dicho que es la figura central para poder hacer realidad la reforma laboral del 2019. Y su libro justamente hace una pequeña radiografía muy completa, concreta, pero muy integral de los aspectos que los pros y los contras de esta figura. Y lo hace alrededor de 4 apartados. El primero un poco nos ubica de cómo está esta figura en el mundo, ¿verdad? De esta crisis neoliberal, que le apostó al libre mercado, a la desregulación, a la globalización, y a esto se sumó las crisis de los bloques regionales o el cambio climático, el ascenso de China, etcétera, ¿verdad? Y hay una revaloración de la inspección, cosa que no sucedió en nuestro país. Un segundo apartado que trata sobre
toda esta trama institucional, como le llama él, que aborda desde cuáles son los cimientos legales, lo llama él así, de la reforma del 2019. ¿Por qué? Porque apuntala esta reforma al trabajo digno decente, le apuesta a la libertad de la democracia sindical, a la contratación colectiva. También nos habla sobre las principales funciones de la inspección, como es, por supuesto, la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones de trabajo, capacitación y seguridad de higiene, pero también nos habla de los protocolos, de las 50 normas oficiales que están en nuestro país. Incluso la función que ha hecho ahora en la Secretaría de Trabajo a través de la Unidad de Trabajo Digno. Sin embargo, dice el autor, bueno, pues sí, esto es la parte formal, pero ¿qué pasa en los hechos? Y a eso dedica su tercer apartado, y bueno, realmente el panorama que nos pinta, ¿verdad?, con datos estadísticos, pues hace, como dicen, crujir el alma, ¿verdad? Porque nos habla de 450 inspectores, cuando esto implica un inspector por cada 80,000 personas trabajadoras, cuando el promedio de la OIT es alrededor de la mitad. Nos habla de salarios de 9,000 pesos los inspectores locales y los federales de 12,000 o 14,000 si son especializados, de que son generalistas. ¿Esto qué significa? Tienen que hacer de todo, tener una especialidad que no tienen porque el nivel es bachillerato y 40 horas de capacitación, cuando se exige, obviamente, por la especificidad y lo complicado y lo variado de las industrias y las ramas, pues algo mucho más, no solamente profesional, sino hasta con estudios superiores. Pero también sigue destacando de cómo esto ha llevado a que la inspección se subrogue o se entregue a instituciones privadas y conocido muy buena experiencia. En el cuarto capítulo o apartado nos habla sobre la crisis laboral, ¿verdad? La crisis del neoliberalismo y cómo trajo el desmantelamiento de la inspección y también de la sindicalización y la contratación colectiva. Nos habla también de cifras muy preocupantes que muchos ya conocemos, como es que en 1978 el nivel de sindicalización era el 18%, actualmente es alrededor entre el 10 y el 12%, la contratación colectiva, el 80% alrededor es una contratación simulada, celebrada los contratos a espaldas de los trabajadores, como ya sabemos, pero también en algunas otras industrias o ramas es hasta del 100% la simulación o esos contratos de protección, o por ejemplo, el nivel de 1976 del poder adquisitivo del salario mínimo a la fecha se ha devaluado en un 76%, ¿verdad? Y todo esto lo lleva a algunas conclusiones. Sin embargo, dice, si bien es cierto que hemos llegado tarde a la reforma laboral, no hay que perder la esperanza. Estamos en posibilidades de avanzar y le apuesta principalmente pues que ha llegado un gobierno de izquierda, centroizquierda, que él está velando por abatir la corrupción, la desigualdad y la apuesta al trabajo digno. También destaca cómo este nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, el capítulo laboral está sustentado, su carta, ¿verdad?, de orientación son los principios precisamente de la OIT, de estos convenios. Y además dice, bueno, pues hay una dirección profesional en la Secretaría del Trabajo, hay una apuesta a 10 millones de trabajadores. Y pone 3 retos. Me gustaría comentar el segundo reto que avalo y comparto totalmente, que es el del impulsar el tema de la perspectiva de género, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y él dice, bueno, a pesar de que hay protocolos y normas oficiales, no hay un solo protocolo o norma oficial que aborde la perspectiva de género en materia de inspección, lo cual, repito, comparto totalmente. Solo me gustaría agregar que con independencia de si se aprueba o no, creo que hay todo un entramado jurídico que ya nos da bases para poder hacerlo efectivo. Lo ideal sería que existieran, pero hay que tener presente que el artículo 1 de la Carta Magna establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia está obligada a garantizar, a proteger los derechos humanos. Y entre los derechos humanos se ubica el derecho a la igualdad y la no discriminación,
por razón de género, ¿verdad? Y también los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional de Trabajo, que hablan sobre la igualdad salarial o la no discriminación en el empleo y ocupación, son instrumentos básicos para poder garantizar lo que la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 22 del 2016 llama que es una obligación de toda autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género. Yo creo que bajo esta normativa a nivel nacional e internacional podemos concluir que la inspección también se puede realizar con perspectiva de género, ¿verdad? Y una manera básica de realizarlo es a través de estadísticas desagregadas, porque si uno de los problemas es la brecha salarial entre hombres y mujeres trabajadoras, pues es básico que exista, que conozcamos qué ganan los hombres y qué ganan las mujeres para en todo caso ver hacia cuál es el nivel de diferencia salarial, que sabemos que en el mundo existe, en México no es la excepción y que ronda alrededor del 16%. O el tema, por ejemplo, de esto de a trabajo igual, salario igual, que el convenio de la OIT dice no solamente a trabajo igual, salario igual, sino a trabajo igual, un salario de igual valor. Y para eso necesitamos conocer otra vez las estadísticas desagregadas de cuáles son las actividades o el profesiograma. Y finalmente, un tercer aspecto que me gustaría destacar también de estas desigualdades que existen entre las personas trabajadoras, entre hombres y mujeres, es el tema de la maternidad. La principal causa de despido en la Ciudad de México que hasta ahora las mujeres han demandado es el embarazo. Y sin embargo no tenemos ningún dato alrededor de eso. Pero repito, con este entramado jurisdiccional que existe y con esta jurisprudencia aplicada por analogía, creo que por ahora es más que suficiente. No me resta más que pues agradecer a Alex de poner en el centro a la Inspección del Trabajo, visibilizarla y que de ahora en adelante se entienda que no es un aspecto marginal, por el contrario, es un eje fundamental. Por eso celebro tu trabajo, tu aportación, doctor Covarrubias, y también porque este tipo de investigaciones contribuyen a desenredar los hilos que tejen la desigualdad. Muchas gracias.